El siguiente ponente es el doctor Luis Cisneros Ceballos. El tema de su plática es procesamiento de frutas, verduras y compuestos bioactivos, el impacto del estrés oxidativo. El doctor Luis Cisneros Ceballos es ingeniero en alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Recibió su maestría y su doctorado. Es también licenciado en Ciencias de la Alimentación por la Universidad de California de Davis, Estados Unidos de América, y actualmente es profesor en la Universidad de Texas. Está en el Departamento de Ciencias Hortícolas y está asociado al Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos y al Programa de Ciencia de Plantas Moleculares y Ambientales. Dirige el Laboratorio de Investigación de Bioactivos y Procesos de Plantas. Gracias. Yo soy profesor allá del Departamento de Horticultura, pero también estoy asociado al Departamento de Nutrición y Ciencia de Alimentos. Mi preparación es Food Science y trabajé con plantas en un principio, pero me fascinó tanto la parte de salud humana que poco a poco me fui yendo hacia ese lado. Entonces voy a tratar de compartir el concepto desde alguien que viene de afuera, una interpretación tal vez parecida o un poco distinta. Lo que voy a tratar de hablar un poco es acerca de la tendencia en los mercados. Quiero explicarles un poco cuál es lo que se dice en inglés el driving force de todos los esfuerzos que hacemos nosotros desde el punto de vista de la investigación en sí. Hablaré acerca de cómo los compuestos de plantas funcionan, tanto en las plantas como en los seres humanos. Hablaré acerca de los estreses abióticos, que son muy importantes en plantas. Estuve escuchando las presentaciones anteriores y había una pregunta que decía, ¿qué pasa con los compuestos cuando se cosechan, durante el almacenaje? Y la verdad es que son fotografías. Las cosas van cambiando constantemente y les voy a explicar por qué. Y algunos ejemplos de investigación que hacemos en la universidad para ilustrar algunos de estos conceptos e ideas, algunos comentarios finales. Yo normalmente, cuando hago una presentación, me enfoco mucho en mecanismos. Pero esta vez, al ver las presentaciones, decidí cambiar un poco la forma como voy a hacer la presentación. Pero sí considero que los mecanismos son muy importantes por todos los puntos que ven ustedes ahí, porque da credibilidad a la persona que está hablando o al grupo que está presentando los trabajos. Por otro lado, permite encontrar formas de poder prevenir enfermedades o incluso tratarlas. Es muy importante ello y vamos a hablar sobre eso. El hecho de poder encontrar compuestos nuevos, diseñar nuevos compuestos, el hecho de darle un valor agregado. Estuve escuchando acerca de las presentaciones con productos nativos de acá. Yo trabajo muchísimo con productos nativos de diferentes partes del mundo y les voy a ir explicando la importancia de ello. El diseñar nuevos productos, el establecer las bases para health claims y muchas razones adicionales. Entonces ya ven ustedes que mecanismos es importantísimo de diferentes ángulos. Pero el enfoque que le voy a dar son conceptos. Esto que ven ustedes, estoy seguro que lo han visto anteriormente, posiblemente en clases o en algún seminario anterior, viene del CDC de los Estados Unidos, que es el centro que va dando información acerca de cómo van evolucionando problemas relacionados con la salud o con problemas de food safety. Y ven ustedes que a través de los años los colores van cambiando porque son porcentajes de obesidad en la población humana. O sea, si ven esto es dramático, ¿verdad? O sea, van viendo cómo año tras año ya van apareciendo, a través de los años, cómo van apareciendo estados con poblaciones de obesidad por encima del 30%. Y para el año 2013 ya había por encima del 35%. Esto, lógicamente, por lo que ustedes ya saben, están asociados con muchas enfermedades crónicas. Entonces, como es así, eso origina una respuesta por parte de los políticos del gobierno en su afán de proteger a la población. Y como respuesta a ello, pues se establecen programas como los que ustedes ya están o ya conocen, pero también esfuerzos por parte de grupos de investigación como el nuestro, como el de ustedes, o como muchos alrededor del mundo, tratando de encontrar los productos o los materiales que puedan combatir o tratar este tipo de enfermedades. Uno de los ejemplos clásicos, que ya está prácticamente registrado en la historia, es el trabajo del Dr. Pryor, donde hizo un ranking
de frutas y vegetales en los Estados Unidos diciendo qué fruto tenía mayor capacidad antioxidante. Y en ese proceso encontró que los blueberries tenían niveles de antioxidantes muy, muy altos en comparación con otros frutales o vegetales. ¿Cuál creen que fue la respuesta? En primer lugar, la gente de blueberries, los productores estaban felices de la vida. Los otros no, necesariamente. Segundo, que todo el mundo comenzó a consumir blueberries. O sea, la demanda aumentó del consumidor, pero también de los industriales, porque comenzaron a incorporar esos productos en sus productos procesados. Entonces hubo una revolución silenciosa que ocurrió a raíz de la investigación. Ahora, hay que tomar en cuenta que la investigación en nuestros países, yo vengo de Perú, pero hice mi carrera en Estados Unidos, pero conozco la idiosincrasia nuestra y hay un divorcio entre la ciencia de alimentos, la nutrición y la industria. ¿Okay? Y ese divorcio está ahí, pero en estos países no es así, porque la industria apoya la investigación como una inversión. En nuestros países, la industria lo ve como un costo. Entonces ese divorcio se mantiene. Dicho eso, es importante ver cuál es el driving force, o sea, la fuerza motriz que origina que la investigación se dé. Y este es el tamaño del mercado, por ejemplo, de productos frescos en los Estados Unidos de ventas anuales. Estamos hablando de 95.000 millones de dólares. Es un mercado inmenso. Y de esos, el área de productos precortados, que son vegetales precortados, embolsados por conveniencia del consumidor, es de 12.000 millones de dólares. Cuando ustedes comparan ese mercado con el mercado de alimentos normales, o sea, convencionales, es de 486.000 millones de dólares, ventas anuales. Y de esos, alimentos funcionales, que ya han escuchado la palabra alimento funcional, ¿no?, durante el día, es alrededor de 20.000 millones de dólares. Si eso lo comparan con la industria farmacéutica, son 120.000 millones de dólares y la industria de suplementos dietéticos, que son botánicos y muchos otros, es alrededor de 15.000 millones de dólares. Entonces ven ustedes que se mueve muchísimo dinero y eso es lo que origina que se establezca inversiones en investigación. Ahora, dicho eso, hay que entender un poco qué ocurre con las plantas. Yo no estoy seguro, para mí obviamente esto es muy obvio, pero para ustedes tal vez no, cómo se manejan las plantas desde el campo hasta los mercados, esto que habíamos hablado. Y les muestro porque es muy sencillo, pero me gustaría entrar por ese lado para que vean el mundo fascinante de las plantas, más allá de lo que uno encuentra en el mercado, ¿verdad? Observen aquí. Los productos se cosechan, no sé si tengo se cosechan en el campo y hay una serie de factores que originan que la producción se dé en el campo y la calidad en sí también. Luego hay un proceso de cosecha, hay que saber exactamente cuándo cosechar y eventualmente manejar ese producto para que lleguen a estos mercados, los mercados de productos frescos. Ahora, todos estos mercados alternativos que hemos estado hablando, ¿se acuerdan? Suplementos dietéticos, alimentos funcionales, deberían tener un proceso parecido, pero créanlo o no, actualmente, 2019, todas estas etapas o funciones o pasos son inexistentes. Es decir, no hay investigación entendiendo cuál es el momento preciso para cosechar un producto para eventualmente ir a la industria cosmética o a la industria farmacéutica o suplemento dietético. ¿Cómo manejarlo? Porque si bien es cierto, esto está enfocado en la calidad, este no está enfocado en calidad, sino en los compuestos bioactivos. Un área todavía por desarrollar. Pero la gran pregunta conceptual es, ¿qué relación existe entre plantas y humanos? Porque nosotros hemos evolucionado, hemos crecido a través de la historia consumiendo frutas y vegetales. Se ha hablado muchísimo aquí de cómo una fibra puede ayudarnos, cómo un frijol tiene tal efecto, pero ojo, estamos hablando de efectos. No estamos poniendo el dedo en la llaga que es exactamente qué compuesto es y a qué se une. Esa es la madre de todos los problemas. Y ese es muy difícil de hacer, investigación en esa área. Entonces, pero
pero sí se puede hacer. Entonces vamos a tratar de entrar un poco en eso. Lo que vamos a hacer es tratar de entender la relación entre plantas y nuestro cuerpo. Y lo interesante de esto es que nosotros lo consumimos, pero los consumimos porque nosotros estamos tratando de prevenir enfermedades o combatirlas. Y estos compuestos presentes en las plantas nos prevén esos materiales para justamente combatirlos. Curiosamente, estos compuestos en las plantas se producen a raíz de estrés oxidativo, como un mecanismo de defensa de la planta a la adaptación al sistema ambiental al cual está creciendo. Curiosamente, nosotros desarrollamos estas enfermedades también por estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la madre de todos los problemas. ¿Se dan cuenta? Y esa es la relación que se da entre plantas y seres humanos. ¿Qué factores inciden sobre el estrés oxidativo? Pues factores bióticos, abióticos en las plantas, y hablaremos un poco sobre eso y cómo uno puede manipular esto para obtener más de esto, para proveer más de esto al ser humano. Este va a ser la parte conceptual. Y vamos a tratar de entender un poco cuál es el rol de este estrés oxidativo en función al desarrollo de enfermedades y cómo se puede prevenir. Me gustó mucho la presentación, la última partecita, muy interesante acerca de la dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea es bien interesante. Ustedes se han tenido la oportunidad de ir a Europa y hablan con los muchachos, gente joven, le preguntan, ¿por qué consumes tan saludable? Tú pensarás, porque toman la decisión de hacerlo. No es así, son por hábitos. Los hábitos son los que se mantienen de generación en generación y eso es lo que hacen esas personas. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Esos índices de obesidad tan altos son producto justamente de esos hábitos. ¿Qué hice? No sé qué hice. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido acá. Sabemos que los radicales libres son asociados con muchas enfermedades. Y eso, sabemos que los radicales libres juegan un rol doble. Si es que lo saben o no lo saben. Uno de ellos es mandar signos, decirle a la célula lo que tiene que hacer, cuando está en cierta ventana, cierta concentración. Pero cuando esos radicales libres están por encima de esa concentración, ocurren todos estos problemas. Entonces, mientras nuestro sistema pueda modular esos niveles de radicales libres en esa ventana, estamos bien. Dicho eso, el gran problema, y eso solamente lo han visto también, el caso de la inflamación es un caso muy, muy interesante asociado con estos estrés oxidativo. Por un lado, juega un rol importante cuando es acute, cuando es preciso y un tiempo muy corto. Pero cuando esa inflamación es crónica, es donde comienza a generar todos estos problemas. Ahora, ojo, esta inflamación está íntimamente asociada con ese estrés oxidativo. Estrés oxidativo que habíamos hablado en esa figura que les había mencionado. Entonces, entra la pregunta conceptual. La primera pregunta conceptual. Ustedes revisan la literatura, ven todo esto. Nutracéuticos, bioactivos, alimentos funcionales, suplementos dietéticos, botánicos, medicinas herbales, fitonutrientes, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿qué significa cada cosa? ¿Cuál es el verdadero rol de cada cosa? Yo les aseguro que nadie lo puede definir claramente. ¿Por qué? Porque esto fue desarrollado muchos años atrás. Los conceptos que estamos desarrollando actualmente, los diferentes grupos, nos están permitiendo afinar cada vez más los mecanismos. Y hay un gap, como se dice, entre esto y los mecanismos. Les voy a mostrar por qué. Lo que sí sabemos es que muchos de estos compuestos que están presentes en las plantas operan diferentes distintas. Algunas pueden unirse a receptores, otras a proteínas, factores de transcripción, otras a enzimas, otras funcionan como antioxidantes. O sea, hay muchas formas en las cuales estos pueden operar. Y al hacerlo, tienen los efectos que estamos viendo que se han reportado, ¿no? Alteran estos genes, alteran estas
abuelitos, etc. Finalmente, lógicamente, los síntomas. Pero yo traté de poner las ideas que están ahí como rompecabezas entre algo que sea sencillo de entender. Y hice un pequeño diagrama para poder explicar un poco conceptualmente lo que pienso que está ocurriendo. Entonces, normalmente, nosotros estamos en este estado, un estado normal de salud. Pero si no consumimos adecuadamente, como se habló, una dieta alta en grasas y azúcares, vamos a entrar a un proceso inflamatorio y producir un estado de preenfermedad, con una inflamación que está permanentemente ahí. Si eso continúa y se vuelve crónica, se desarrolla la enfermedad. La pregunta es, ¿se puede revertir? ¿Se puede revertir comiendo bien? Bueno, la dieta mediterránea ha sido mostrada que puede llevarte de aquí para acá. Pero nada está reportado, por lo menos no hay nada en la literatura que nos indique que podríamos ir de aquí para acá comiendo apropiadamente. Entonces, muchas de las farmacéuticas o de las medicinas que se desarrollan, que están basadas irónicamente en plantas, más del 50% de los compuestos que uno consume como farmacéuticos vienen de plantas. La medicina convencional lo único que hace es te lleva de aquí para acá, pero no está diseñada para llevarte de acá para acá. Solamente algunas medicinas hacen el trabajo de llevarte de aquí para acá, como el caso, por decirte, de ya se me fue. Bueno, que se utiliza incluso para poder, se dice que tiene prevenciones cardiovasculares, ¿no? De problemas cardiovasculares. La aspirina, que últimamente ha sido cuestionada, pero que por un tiempo determinado se decía que podía prevenir. Entonces, si ustedes ven esto, la prevención y la intervención, el problema es que muchas de estas industrias farmacéuticas no hacen un approach holístico. Y esa es la parte clave, un approach integral o holístico. Dicho eso, entonces la gran pregunta conceptual que habíamos dicho anteriormente es, ¿dónde entran los nutracéuticos a trabajar aquí? ¿Dónde entran los alimentos funcionales? ¿Dónde entran los suplementos dietéticos, las hierbas medicinales? ¿Dónde es que están operando? Esa parte no la sabemos. Por eso decía yo que definirlas, saber exactamente dónde están operando es muy, muy difícil. Yo sí creo, según mis resultados de investigación y lo que he estado observando de otros grupos que tienen mucho énfasis en la parte química, he observado que muchos de los trabajos relacionados con compuestos fenólicos muy probablemente están trabajando a este nivel, así como carotenoides. No son específicos, son multifuncionales. Pero compuestos que son más sofisticados, que tienen grupos funcionales más complejos en sus moléculas, tienen la habilidad de poder unirse a receptores, proteínas, inhibir enzimas y muchas otras que posiblemente estén operando aquí. Ahora, yo decía que esto no está reportado formalmente, pero si ustedes hacen una revisión de literatura, sí encuentran mucha información que muestra que es posible llegar de aquí para acá con alimentos, con frutas y vegetales. Entonces, si bien es cierto, va en contra de lo que puede decir la FDA o política de algunos gobiernos, o sea, especialmente el gobierno americano, que no acepta los alimentos como medicina, yo sí creo que tiene propiedades medicinales. Y si se ponen a pensar lo que ocurrió aquí en México con la cultura azteca, maya, o la inca en Perú, o los chinos, o la India, donde utilizaban hierbas y plantas para poder curarse, en cierto modo corroboran esto, pero hay que demostrarlo científicamente. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un pequeño trabajo que hicimos nosotros. Tenemos muchísimos trabajos, pero por el tiempo. Y me indican, por favor, ¿cómo vamos? Faltan 10 minutos. 5 minutos, caramba. Qué bárbaro. Ok. Se darán cuenta que me gusta mucho hablar, entonces... bueno, entonces les pongo este ejemplo y luego voy a ir a un ejemplo, voy a buscar los slides apropiados. Si me das unos 10 minutos. Este es un ejemplo de duraznos, ciruelas. Nosotros nos fuimos a California, que es el mayor productor
de frutas y duraznos y frutas y vegetales en Estados Unidos. El 50% de lo que se consume en Estados Unidos viene del Valle de San Joaquín, que es el valle más grande del mundo, que está en California. Por eso California es California, por el Valle de San Joaquín. Entonces fuimos a hablar con los productores y dijimos, ¿saben qué? Nosotros podemos estudiar sus productos y sabemos que podemos encontrar propiedades únicas y eso va a incrementar sus ventas. Entonces dijeron, bueno, vamos por ahí. Y encontramos que tenían propiedades anticancerígenas y trabajaban como chemotherapy. Y entonces tenían efectos diferenciados. Los compuestos, los ácidos clorogénicos, tenían habilidad de eliminar las células cancerígenas agresivas de metástasis mientras no afectaban las células normales. Y esto lo corroboramos con estudios de animales, donde justamente agregamos células de cáncer de mama en los pequeños ratones y se produjo metástasis en los controles, mientras que aquellos animalitos que consumían los extractos de durazno no se producían metástasis. Y encontramos los mecanismos y toda la parte, digamos, a la cual no voy a entrar en detalle, pero el punto principal es que encontramos cuántos frutales se necesitaban para evitar este problema. Y eran entre 3 y 4 frutas por día, cuando hay ecuaciones que te permiten llevarlo a nivel de un posible estudio clínico. Y si te pones a pensar, lo que nos recomiendan es consumir 5 frutas por día. Ahora te dicen que consumas más. Pero esto nos da esperanzas de que sí es posible corroborar esta idea de que sí es posible revertir nuestros procesos. Igual ocurrió con estudios de inflamación y síndrome metabólico que hicimos. Encontramos cuál era el rol de estos antocianinas, ácidos clorogénicos en las diferentes etapas de la inflamación y el desarrollo del síndrome metabólico. Y lo que encontramos tuvo un impacto muy grande en la industria. Cada vez que sacábamos un trabajo y hacíamos un poco de bulla, las ventas se incrementaban. Entonces, ahí la relación que yo les mencionaba que existe entre la industria y la investigación. Ahora, voy a saltearme algunos porque pensé que iba a tener más tiempo. Estaba todo optimista, no sé por qué. Fíjense. Pero voy a llegar a esta de acá. Les voy a pedir perdón, disculpas porque estoy un poco cansado. Anoche supuestamente iba a venir acá y perdí mi vuelo. Me olvidé mi pasaporte, ¿no pueden creer? Entonces tuve que regresar aquí a las 3 de la madrugada y tenía que cumplir. Entonces llegué aquí a las 6 de la mañana de Texas. Pero quiero mostrarles este trabajo, un trabajito muy sencillo que quiero que les haga pensar de manera distinta cuando vean un vegetal la próxima vez. Un vegetal, cualquier planta, tiene la capacidad de responder a un estrés. Es decir, la planta no se mueve, ¿verdad? Entonces, como está en el campo y está completamente, desafiado por las condiciones ambientales, tiene que tener un sistema de desarrollo de protección. Y esos son los que nosotros conocemos los compuestos metabolitos secundarios y los antioxidantes que ustedes escuchan, que la gente habla, antioxidantes, justamente son esos compuestos. Son respuestas que tiene la planta a eso. Dicho eso, les voy a mostrar un pequeño experimento que hicimos, muy sencillo. Agarramos una zanahoria, la cortamos en rodajas, esas rodajas las cortamos en cuartos y una zanahoria la rallamos. Estos productos que ven ustedes seguramente lo ven en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si se acuerdan de ustedes de la geometría básica, ¿no?, del colegio, esto es un cilindro y uno puede calcular el área de un cilindro. Cuando uno va haciendo el corte, uno puede determinar el monto de área que va creando de acuerdo al corte. Ahora, el corte es un estrés. ¿Y como uno se corta la piel? Pues si uno corta un vegetal, le está estresando el vegetal. Y el vegetal también va a responder con mecanismos muy parecidos al mecanismo que tenemos nosotros. ¿Qué resultó? Agarramos estas zanahorias y las metimos en la refri. 2 días.
¿ya? En la refri. Y miren lo que ocurrió. Lo que ven ustedes acá es el nivel de wounding o el efecto de corte. Estos valores que están aquí los ploteamos acá. Y lo que ploteamos acá eran los compuestos fenólicos, que son la respuesta que tiene la zanahoria pensando que está siendo atacada. Suena curioso, pero son mecanismos que existen. Así como nuestras células responden a un estrés, las plantas también responden. Sistemas muy parecidos. Y observen ustedes que los niveles antioxidantes se dispararon. O sea, esta zanahoria, estos son 3 tipos de variedades de zanahorias. Este nivel que está acá corresponde a un rallado de zanahoria. Y este nivel que está acá corresponde a una zanahoria normal. Observen ustedes, este es un nivel antioxidante. Dice 250. Pero cuando ustedes lo rayan, aumenta a 3000. 2 días. ¿Qué significan estos números? ¿Se acuerdan ustedes la historia de los blueberries que les mencioné? ¿Se acuerdan? Bueno, un blueberry tiene un nivel de 3000. No hay forma como una zanahoria entera puede competir con un blueberry para proveer antioxidantes al ser humano. Pero si tú agarras una zanahoria y la rayas y la dejas 2 días en la refri, la respuesta es tal que los niveles antioxidantes de una zanahoria es casi el nivel de un blueberry. Es decir, esta zanahoria es más saludable que esta zanahoria. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, dicho eso, me puse a cortar todo tipo de vegetales. Todos mis estudiantes estaban que cortaban, rayaban. Y bueno, y resultó que lo que pasó fue que no todos respondían, o sea, todos respondían. Algunos aumentaban, otros se mantenían igual y algunos disminuían. Era más complejo que esa respuesta que había mencionado. Pero nos interesaba saber por qué la zanahoria había respondido así. Y hicimos una serie de investigaciones y encontramos, yo a los chicos siempre les digo, cuando publiquen, háganme diagramas, porque es más fácil para mí explicar las cosas. Entonces, acá está el diagrama. ¿Qué fue lo que ocurrió? En una zanahoria rayada, ustedes están dañando las zanahorias, mientras que hay parte de las zanahorias que están intactas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Las zanahorias rayadas, al básicamente liberar el citosol y todas las sustancias que están al interior, liberan ATPs. Esos ATPs se unen a unos receptores que están presentes en las plantas. Esos receptores de ATPs ya están descubiertas en los seres humanos, en las células, pero no estaban descubiertas en las plantas sino hasta hace 3 o 4 años atrás. Entonces estos receptores de ATP se unen al receptor, y abren los canales de calcio al interior de la célula. Los niveles de calcio activan una enzima que se llama NADPH oxidase, que nosotros conocemos como NOx en las plantas, que también están presentes en células. Y esto origina que el oxígeno se ha convertido en superoxide radical y eventualmente a través de superoxide dismutase se convierta en hydrogen peroxide. Este mecanismo que ven ustedes acá es el mismo que existe en las células nuestras. Este pool de radicales activan factores de transcripción y eventualmente las enzimas correspondientes y la síntesis de compuestos. Son estos antioxidantes que habíamos mencionado. Entonces lo que está ocurriendo es que la maquinaria ya está ahí. Y cuando uno va cortando, la zanahoria, voy a decir, piensa que está siendo atacada y activa todo su mecanismo de defensa para producir los antioxidantes que eventualmente le van a ayudar a defenderse. Bueno, esto, ya se imaginarán ustedes, que es tan sencillo entenderlo. Lograr esto y entender el mecanismo no fue sencillo, porque hay que hacer una serie de estudios. Pero una cosa tan sencilla como esta puede revolucionar toda una industria. Y digo esto porque les preguntaba a ustedes si habían encontrado en el supermercado gente que vendía zanahorias cortadas, ¿no es cierto? Industrias.
Y las hay. Pero miren lo que hacen ellos. Agarran la zanahoria, la lavan, la cortan, la vuelven a lavar, la meten a la bolsa. ¿Qué pasa en la segunda lavada? Eliminan el signo. Y como eliminan el signo, ya no hay esto. Entonces, con una sola lavada es suficiente. La lavada inicial. La industria hace una práctica determinada y no aprovecha una tecnología tan sencilla que podría beneficiar a toda una población. ¿No es esto inspiracional? Ok. ¿Me dan tiempo, 5 minutos para contarles la última historia? Listo, vamos. Bueno, voy a sacar esto, alguna de estas, y vamos al Tamiflu. Está más relacionado con un compuesto farmacéutico. Entonces, mis viajes, mis investigaciones me llevaron a diferentes partes del mundo. Y en una de esas tenía proyectos en Indonesia, porque me gusta mucho trabajar con centros de biodiversidad. Me gusta trabajar con plantas distintas que tengan compuestos diferentes. O sea, tengo proyectos en Perú, en México, en Centroamérica en general, en Brasil, en Indonesia. Entonces, en el regreso, Indonesia está aquí, Texas está acá, prácticamente están al otro lado del mundo. Entonces tú cuando estás regresando, normalmente haces una parada, o ya sea en Singapur, o en Hong Kong, o en Japón, y te quedas a dormir ahí, o simplemente haces el stop. Bueno, estábamos regresando y estábamos en Hong Kong, y en Hong Kong ya estamos en el avión y te reparten unos periódicos, y era de la China, ¿no? La China, Main China, y decía Chinatown, China Times. Mira cómo han evolucionado los chinos, ¿no? Y en el periódico decía, hay un problema muy grande de sequía que está afectando 100.000 hectáreas de este producto que se llama anís estrellado. Uy, perdón. ¿Lo conocen? Ya. Es originario de esa zona. Entonces, claro, yo seguía leyendo, decía, porque esa es una noticia, ¿no? Y decía, la Roche Company está muy preocupada porque a raíz de esa sequía y a la poca producción de este producto va a haber una disminución de la producción de Tamiflu en el mundo. ¿Saben lo que es el Tamiflu? Ya. Entonces el Tamiflu, perdón, se produce del ácido shiquímico. Y el ácido shiquímico es uno de los intermediarios en la producción de los antioxidantes, estos compuestos fenólicos que había mencionado. Entonces, estaba en Hong Kong, me faltaban 13 horas para llegar a Texas. En 13 horas tienes mucho tiempo para pensar. Yo decía, ¿y qué pasaría si hago que las zanahorias produzcan el ácido shiquímico, produzca el Tamiflu, saco la patente, me vuelvo millonario y termina todo, ya termina mi carrera? Entonces, claro, son sueños de opio, ¿verdad? Uno está ahí, pam, pam, pam. Bueno, llegando a Houston, efectivamente ya tenía el plan y lo hicimos con mi estudiante, bueno, que ahora es profesor en el TEC de Monterrey, Daniel Jacobo Velázquez, un profesor extraordinario, está haciendo un trabajo extraordinario allá. Y conceptualmente lo desarrollamos. Y les explico un poco, porque con el concepto de la zanahoria, que ya saben cómo funciona, es más fácil entender esto. Este es el metabolismo primario y el metabolismo secundario de las plantas. Todas las plantas producen el ácido shiquímico, producen todo esto. Pam, pam, pam. Todas estas etapas para llegar a los compuestos antioxidantes y el ácido clorogénico. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú haces un estrés como el wounding, como el corte, lo que haces es, ¿se acuerdan que le dije que se liberan los ATPs externos? Se activa el ROS. Yo dije que el ROS lo que hace es que activa factores de transcripción, como ocurre en nuestro cuerpo, también en las plantas. Y va activando todas estas enzimas a través de la expresión de sus genes. Y esta es la enzima clave, la PAL.
Pero lo que encontramos, o el concepto que teníamos era, bueno, pues ¿qué pasa si rayamos las zanahorias? Sabemos que vamos a incrementar la activación de todos estos genes y las enzimas, pero luego usamos un compuesto que pueda inhibir la enzima que convierte el ácido chiquímico en el siguiente intermediario. Entonces, eso fue lo que hicimos, una cosa muy sencilla, y al cabo de un periodo muy corto, produjimos más ácido chiquímico que el anís estrellado. ¿Qué les parece? Y tratamos de patentarla, no sé si la patentamos. Pero lo que ocurre es que estas industrias, muy vivas, bueno, es parte del juego, ¿no? Van y comienzan a ver qué patentes hay. Y luego, cuando ven que hay una patente interesante, cambian el compuesto. Ya tienen su propia patente. ¿Qué tal? Los sueños de opio siguen ahí. Entonces, al final de la historia, es que si tú combinas la parte de lo que es investigación con la parte de lo que es entender que puedes trabajar con la industria y puedes promover los productos a través de publicar tus trabajos, cosas sencillas, pero basados en mecanismos, puedes llegar a este tipo de información, donde el año 2010 decían que Cisneros torturaba los vegetales, ¿no?, para incrementar. Y curiosamente, yo pensé, bueno, esta historia ahí acaba o eventualmente sí irá bajando, ¿no? Pero luego, el 2017, seguían hablando en el New York Times sobre estos temas. ¿Por qué? Porque para los americanos, estos son temas muy relevantes. Todo lo que significa salud para ellos, irónicamente, tienen un problema muy grave y tratan de incentivar los estudios que puedan ayudarlos. Pero el problema es que no se dejan ayudar. Y eso tiene mucho que ver con lo que le dije inicialmente acerca de los hábitos. Esos hábitos son muy fuertes. Y si esos hábitos no cambian, es muy difícil. Por eso cuando vengo a estas presentaciones y escucho las diferentes presentaciones de mis colegas, me fascina porque refuerza la idea de que tenemos productos, nosotros tenemos productos y tenemos hábitos buenos. No nos dejemos influenciar por los hábitos externos, que justamente es la madre de todos estos problemas. Entonces, eventualmente, algunas ideas finales. Me parece que si conceptos como estos, cosas sencillas para la gente que no había visto las frutas desde este ángulo, ahora lo van a ver de una manera distinta. Ya los veo rayando y metiendo cosas en la refri. Así es que, enhorabuena. Quién sabe un día veamos eso también. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación. Se preguntan aquí en la audiencia en línea, ¿este mismo efecto sucede en organismos genéticamente modificados? ¿Y qué sucede también con los alimentos orgánicos? Claro. Entonces, en alimentos genéticamente modificados van a responder, pero como han sido modificados, depende mucho de la modificación que se haga, porque el problema con la modificación genética, cuando tú tratas de alterar un gen, alteras muchos otros también. Entonces, no es una respuesta específica. Muchas veces tú puedes, por darte un ejemplo, yo tenía un colega en Estados Unidos que estaba trabajando con modificar genéticamente el tomate para incrementar el monto del licopeno, pero resultó que lo logró, pero la producción bajó, porque cada vez que tú modificas algo, alteras también el resto de los componentes que están presentes en el DNA. Entonces es tricky, como se dice, puede ser que la aciertes como puede ser que no. Ahora, en el caso de los orgánicos, es interesante también porque en los orgánicos, no sé si saben esto, hay una discusión entre si los orgánicos son más saludables que los comerciales. Yo creo, ambas tienen la misma maquinaria de respuesta. Lo que ocurre en el caso de los orgánicos es que constantemente están siendo desafiados por insectos, constantemente.
Entonces, como están constantemente siendo desafiados por insectos, sus niveles de antioxidantes tienden a ser un poco más altos por el metabolismo secundario que hemos hablado. ¿Se acuerdan? Entonces, sí hay esa posibilidad de poder decir, nosotros hemos hecho un trabajo que queremos publicar muy pronto, explicando los mecanismos de por qué eso sucede, pero sí hay evidencia que muestran que cultivos orgánicos sean más saludables justamente por ese tipo de respuesta que le estaba mencionando.